Todo esto viene desde cuando estás en el vientre, por eso se llaman renacimientos. Todas esas impresiones van quedando en la psique y en el inconsciente, que de alguna forma nos influye en nuestra personalidad. Lo que nuestra mente nos crea son las resistencias. Dedicarle unos ratos, unos momentos, unos minutos al día a observar lo que está pasando por tu mente, y lo que te gusta y lo que no te gusta. Yo le llamo a esto la cebolla, porque vas limpiando capas, o limpias historias y limpias primeramente pues la parte más dolorosa. Lo que uno cree es que ya con una vez está liberado para toda la vida. Es, a ver, ve qué faceta estás viendo y es tu oportunidad para ahora liberar esa otra faceta. Llega un momento en que, bueno, pues está ahí la herida, porque hay heridas que pues aquí ya quedó la herida marcada, ¿no? Es parte de tu vida, pero eso te hizo tener un cambio. No nos damos cuenta que la raíz son creencias. Porque mi familia decía esto. Y derrumbar las creencias lo que genera es miedo. Porque si yo no estoy agarrado a algo que creo, entonces, ¿qué va a pasar, no? Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana hoy tengo una gran invitada. Me acompaña Amrit. Bienvenida, Amrit. Hola, Carlos. Pues mucho gusto y mucho gusto a todos los que están escuchando y viendo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Amrit, ¿por qué no empezamos si nos cuentas qué es lo que haces, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste hasta este camino? ¿Qué es lo que hago? Bueno, me dedico a compartir una tecnología que se llama de Kundalini Yoga y Humanología para vivir una vida en óptimas condiciones a nivel de salud, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y la vida me trajo aquí hace como 36 años, más o menos. Wow. O sea, ha sido un camino largo de exploración, de trabajar justamente con todos estos temas que muchas veces caemos en crisis existenciales, ¿no? ¿Cuántas crisis existenciales has vivido? ¿Y en qué te ayuda el Kundalini Yoga? O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es la visión del Kundalini Yoga en estos aspectos? Mira, el Kundalini Yoga es toda una... Kundalini, una parte es física y meditación y cantos, pero hay todo un conocimiento que es la filosofía yógica. Entonces, lo que a mí me encanta compartir es que es como el conocimiento desde la filosofía yógica, desde antes de nacer hasta la muerte. Entonces, abarca toda la temática desde cómo ser una relación consciente, cómo tener un embarazo consciente para traer niños mejores a este planeta, los ciclos de la vida, cuáles son los diferentes ciclos y por los que uno va atravesando para que realmente tengas una vida siempre como con más plenitud, ¿no? En cada una de las diferentes etapas. La alimentación, los ejercicios, las meditaciones, el conocimiento de la muerte, la mente, cómo funciona la mente y todos los mecanismos de la mente y sus proyecciones, la comunicación, una comunicación consciente, manejos del estrés. En fin, es todo un mundo de posibilidades que lo que te da son estas herramientas a través del yoga y la meditación y el conocimiento para ir acompañando las diferentes partes que vamos viviendo en la vida. Ok, qué interesante. Y bueno, parte del tema que proponíamos para esta charla es justamente el tema de los renacimientos, ¿no? ¿Quieres contar cómo lo ves? ¿Qué implica el renacimiento? Mira, los renacimientos tienen sus orígenes en 1980 y tantos más o menos, que hubo todo un movimiento de los renacimientos a través de terapias de Carl Jung y bueno, esta enseñanza que yo comparto viene del maestro Yogi Bhajan, que es quien la trajo a Occidente, y entonces él hace estas técnicas de renacimiento porque la gente estaba muy interesada, donde se combinan ejercicios respiratorios con algún movimiento de alguna parte corporal y la concentración para ir trabajando. Lo que hace es estimular el sistema nervioso para ir también estimulando el cerebro y modificar los impactos que quedan en el cerebro para, vamos a decir, resetear esa información, tus condicionamientos que ya tienes,
para ir limpiando esas capas que están en el subconsciente y que te permita vivir una vida con menos cargas. Ahora, todo esto viene desde, y eso es fascinante porque aparte ahorita estoy estudiando otras cosas, cuando estás en el vientre, por eso se llaman renacimientos. Todas las impresiones que quedan cuando estás en el vientre y en el momento de nacer, antes de nacer, justo cuando vas a nacer y después de haber nacido, cuando ya sale el cuerpecillo, todas esas impresiones van quedando en la psique y en el inconsciente. Entonces, como adultos, como gente que vivimos, tenemos eso que ha impregnado que de alguna forma nos influye en nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros miedos, nuestra forma de reaccionar. Y entonces estas técnicas lo que hace es trabajar a través del sistema nervioso y el sistema respiratorio y el sistema glandular, para ir modificando todas esas impresiones que quedaron en algún momento de nuestra vida y que se nos repiten a lo largo de la vida, ¿no? Entonces te ayuda como a ir liberando cargas en tu haber. ¿Y cómo se relaciona esto con el propósito de vida, o sea, de cada persona, de cada individuo? O sea, porque al final, bueno, aquí hemos platicado mucho sobre personalidades, ¿no? Cómo se va desarrollando la personalidad. Entiendo que todos estos procesos que se viven en el vientre o a veces desde las constelaciones familiares, lo que heredamos de el clan y las generaciones previas, o sea, cómo eso influye en lo que somos y en lo que vamos transitando en la vida. Pues mira, aquí es como, y yo y Brian lo decía mucho, ¿no? O sea, no te importen las vidas que pasaste o lo que viene de tu linaje, tú trabaja, hoy se presenta para que tú lo trabajes, porque tienes la capacidad de transformarlo y de modificarlo. Entonces, la vida, o sea, el propósito de vida es, pues venimos a experimentarnos como humanos a través de nuestra mente y nuestras emociones y cómo vamos desidentificándonos de patrones que no nos corresponden para vivir plenamente nuestra vida con nuestra propia naturaleza. Y aquí ahorita que lo dices, hay una de las partes, si me lo preguntaste por el WhatsApp, que se llama numerología tántrica. Por algún momento tú naciste un día y en un mes y en un año, sin ver por qué naciste en esa familia. Y entonces eso te da son unas coordenadas que te va que una parte va a ser el desafío en la vida y otra parte va a ser los regalos que tú tienes para esta vida. Okay. Entonces eso ya te da como una idea, más o menos, más que el propósito, es como esta parte de por qué eres como eres y te da un mapa para ir transitando la vida. Y a veces, Amrit, ¿crees que lo que nos falta también es aceptación? Habla con Darwin, que él se llama música propuesta, ¿no? Y también hace ceremonias chamánicas y con plantas sagradas y todo este rollo. Entonces platicamos mucho de a veces cómo la vida vamos transitando y vamos a veces poniendo resistencia a muchas cosas. Él parte de su música o de sus canciones, su letra siempre está en esta parte de ríndete, ¿no? O sea, a veces luchamos mucho por las cosas por la adversidad que vamos viviendo y estamos en esta resistencia constante de no aceptar, de querer o de compararnos con el otro, de que vemos el éxito de cierta forma. Y entonces, como tú dices, a veces no todos venimos a transitar la misma vida y yo creo que sí estamos como en un propósito distinto o es un proceso que es pues esta parte que vivimos, ¿no? Todos los días. Pero ¿tú qué piensas de todo esto? O sea, ¿qué nos puedes decir sobre el aceptar, el rendirnos, el encontrarnos, ¿no? Que muchas veces eso es lo que hoy también está muy de moda, encuentra tu propósito, ¿no? Bueno, en primera que nuestra gran fuente es nuestra mente y nuestro gran abismo es la mente, perdón. Entonces, esto de las resistencias tiene que ver con cómo nos vamos resistiendo con los miedos. Y lo que sucede cuando resistimos, lo aumentas. Es como tienes un dolor de pierna, te pones toda la atención en la pierna, te molesta y estás peleándote porque el dolor de pierna no te permite estar bien y se magnifica esa relación con el dolor. Y cuando lo aceptas dices, bueno, pues así está la pierna, me lastimé, tengo que tener más cuidado, tengo que hacer esta serie de cosas.
y entonces ya te permite que esa resistencia vas haciendo que sea, en lugar de resistencia, vas fluyendo con la resistencia. Entonces, lo que nuestra mente nos crea son las resistencias. Pero también lo que la mente nos crea es la capacidad de fluir a través de una mente, y ahorita está muy de moda el mindfulness, pero es dedicarle unos ratos, unos momentos, unos minutos al día a observar lo que está pasando por tu mente, y lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces eso permite que cuando algo no lo quieres aceptar, te permite reconocer que no lo aceptas, que no te gusta, pero transitas a través de ello. Entonces, para ello es que meditamos. Y también por eso hacemos yoga, de ejercicios físicos, para liberar del cuerpo todas estas historias que están de alguna parte, biológicamente, quedándose en una parte del cuerpo. Y entonces ayuda a liberarlo. Claro, eso es Entonces, súper todos tenemos el interesante. derecho a vivir bien y felices y tranquilos y contentos, pero pues hay que tener, yo digo que o tienes la gracia o la conexión con la intuición o tocar herramientas. Claro, estoy leyendo un libro, fíjate, que se llama El propósito de tu alma. Se me olvidó ahorita quién es el autor, pero habla justo, él entrevista, bueno, más bien hace como varios ejercicios o entrevistas con mediums, o sea, tiene varios mediums, porque él empezó como a trabajar mucho este tema, y entonces se dio cuenta a través de estas entrevistas y demás, o sea, cómo la gente va teniendo ciertas experiencias, pero cuando habla a través de los mediums son como, o sea, cómo te encuentras, ¿no? O sea, no sé si creer o no creer en todo esto, pero al final el mensaje que a mí me deja es como muy lindo, ¿no? Hay una parte, justo estaba buscando aquí, hasta lo noté, porque decía, el mejor modo de tratar tus miedos es besarlos en la nariz porque así desaparecen, ¿no? Y luego hay otra parte donde dice, la vergüenza y el miedo eran hechos sólidos e inamovibles en mi vida. ¿Y qué haces con lo que es sólido e inamovible? Construyes sobre ello, ¿no? Entonces al final es, pues esto que nos acabas de decir, o sea, cuando tú lo aceptas, empiezas a transitar. Sin embargo, y te lo cuento a manera personal, o sea, esas heridas que traes parece que sanan, pero hay algo que siempre vuelve a pellizcar o a resonar en algo o se presenta en una situación diferente y te vuelve vulnerable y te vuelve inseguro y se presenta de nuevo esa herida que tanto vienes cargando, ¿no? Entonces, ¿cómo vas transitando en ese modelo? Y aparte, Ah, bueno, aquí estoy en un punto en donde cuando medio descubres cuál es esa herida, ¿no? Porque muchas veces vivimos simplemente reaccionando sin saber qué es de fondo lo que nos está pasando, ¿no? así es. Justamente eso nos pasa. Yo le llamo a esto la cebolla, porque vas limpiando capas. Entonces limpias Claro. heridas o limpias historias. Yo le llamo historias, ¿no? Limpias la historia y limpias primeramente pues la parte más dolorosa, más difícil, más fuerte, ¿no? Lo que uno cree es que ya con una vez está liberado para toda la vida y por eso le llamo capas. Luego vas como pelando la cebolla y vuelve a salir otra capa, pero aquí luego uso otra metáfora, porque vas limpiando como capas, ¿no? Pero a mí mi metáfora que me gusta hacer es como el diamante, puedes verlo de todas sus facetas. Entonces, cuando se presenta otra vez algo que te vuelve a doler, que vuelves como que aparentemente a regresar atrás, es, a ver, ve qué faceta estás viendo y es tu oportunidad para ahora liberar esa otra faceta. Entonces, cuando vas como liberando las diferentes facetas, que son las capas, entonces llega un momento en que, bueno, pues está ahí la herida, porque hay heridas que pues aquí ya quedó la herida marcada, ¿no? Es parte de tu vida, pero eso te hizo tener un cambio, eso te hizo promoverte para ser una persona mejor o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay estas huellas, son una oportunidad de crecimiento, pero que siempre cuando se vuelve a presentar es una gran oportunidad para seguirlo trabajando. Y lo más maravilloso de todo que a mí me ha parecido a lo largo de la vida, yo soy una fascinada de la vida, es que cuando tú has hecho algo por ti, lo puedes compartir con el otro. Y entonces siempre hay alguien que está pasando por una situación que tú ya pasaste
y que tu aprendizaje le está sirviendo de inspiración, de modelo, de algo. Entonces, el ser humano es fantástico. Sí, como que esta capacidad de servicio, ¿no? Que creo que es, como bien dices, muy gratificante, ¿no? A veces es... Y eso también es parte del éxito, ¿no, Amrit? O sea, el hecho de compartir. Ajá. Pero ¿cómo diferencias el tema de compartir, o sea, como tal, como con base en tu experiencia, poder ayudar a otros, a querer ser el salvador de otros? O querer ver que el otro está mal y como tú ya pasaste por eso, decir, mira, yo hice esto y con mi ejemplo tú vas a sanar. O sea, porque a veces es medio egoico ese tema también, así como de, nadie te preguntó, güey, cállate, ¿no? Bueno, sí, sí. A lo largo de la vida, bueno, en mi experiencia, pues sí, yo alguna vez andaba de Teresa de Calcuta salvando almas perdidas, ¿no? Y yo lo que he aprendido más bien ante todo es a respetar el proceso de cada quien. O sea, yo comparto mi experiencia, pero nunca le digo al otro que haga lo que hice yo, que yo tengo la fuente de las respuestas, ni nada. O sea, yo les comparto mi experiencia, les comparto cómo yo fui encontrando mis propias respuestas y ya ahí, si me toca compartir, comparto el acompañamiento. Bueno, de hecho, comparto acompañamientos, ¿no? De alguna forma, en todo lo que ya hago a lo largo de la vida. Pero, porque la parte egoica es de que uno se siente también el salvador, ¿no? Y no, nadie nos está, a veces unos no quieren ser salvados, quieren estar donde están, ¿no? A los apegos, también hay apegos a ser la víctima de las circunstancias, y también una de las facetas del apego es que yo soy el bueno y soy el salvador. Entonces ahí me estoy dando como, yo le llamo como pagando sentirme yo bien, pero no me estoy preocupando realmente por el otro, ¿sí? Claro. Entonces, yo lo que he aprendido en la vida, pues que son partes que todos transitamos, y lo que yo comparto aquí es el respeto hacia el otro es básico e importante, y sobre todo su proceso. Entonces yo lo comparto si hay oídos para escuchar y desde mi historia de vida. Okay. Y ya si el otro escuchó o no, pues ya es del Claro, otro. claro, porque al final cada uno toma lo que le conviene, ¿no? ¿Y qué han sido esos momentos tan difíciles, Amrit? O sea, compártenos un poco de tu experiencia. O sea, siempre es interesante conocer como justo esto que dices, ¿no? De la propia experiencia de otros. Y para ti, ¿qué fue ese momento que transformó tu vida o que te acercó a esto que quizás cambió tu forma de ver la vida, de abordarlo y de hoy estar donde estás, ¿no? Bueno, Bueno, si se hace rato puede, ¿eh? que... Tampoco es como... No, o sea, yo tengo dos vidas, ¿no? La de Okay. antes y la de ahora, pero pues esto se remonta hace muchísimos años, ¿no? Antes de que cumpliera yo 18 años, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía una personalidad muy rebelde, eh, eh, también muy violenta. Entonces mi personalidad era de repente, en algunos momentos, pues sí llegué a dañar a mi hermano, a enfrentarme con cosas y a generar daño, ¿no? Y eso me creaba internamente, por un momento me creaba bienestar, pero por otro, ya después reflexionando, pues me venía el sello de yo soy mala, ¿no? Yo soy violenta, hago mal, soy la bruja de Tasmania, que esa es mi otra personalidad, ¿no? Cruela débil. Okay. Entonces, ahí a los 18 años, por ahí más adelante, bueno, en algún momento yo también tomé muchísimo, alguna vez tuve una depresión muy fuerte en aquellos entonces, y eso fue lo que empezó a hacer como, bueno, a ver, qué sé yo, porque por un lado tengo esta intensidad de que no me gusta que me digan qué hacer, no permito que nadie me agreda, que nadie me haga daño, y soy impulsiva, era bastante impulsiva y reactiva,
Y por otro lado, de repente estaba una parte que dentro de mí estaba pasándola mal, ¿no? Ahora, hacia afuera mi ego era tan grande que demostraba yo que por aquí no pasaba nada, pero adentro me estaba yo quebrando. Entonces, algún día fui a un psiquiatra y me dio una pastillita para no ser tan violenta, y yo decía, pero yo lo que quiero entender qué es lo que está pasando dentro de mí. Y entonces a partir de ahí hice terapia, estuve en psicoanálisis algunos años para poder comprenderme, entender qué pasaba dentro de todas estas fuerzas internas. O sea, yo nunca busqué hacer lo que hago ahorita. Fue mi destino, yo llegué a mi destino, ¿no? En algún momento, ya dejé de tomar, más bien empecé a fumar marihuana, también a tope, y estando en estos estadios, yo dije, yo tengo que encontrar algo que me haga sentirme bien, estar bien, pero de forma natural. O sea, ya había trabajado cosas a nivel de terapia, y entonces algún día aparecieron varios maestros, y entre ellos Kundalini Yoga. Fue una época muy mística, muy mágica, tendría yo como 24 años por ahí, una cosa así. Y fue algo que me fascinó, me generó sentirme súper bien, súper creativa, súper expandida, con mucha vitalidad. Bueno, tengo mucha vitalidad de todas formas hasta esta época de mi vida. Y ya de ahí empecé yo a hacer yoga y meditación, y me decían sentirme súper bien. Dejé de fumar, me hice vegetariana, pero me hice vegetariana porque yo me sentía mejor. Y entonces, pues así fue como yo entré a este camino. Yo nunca busqué ni tener alumnos, ni enseñar, ni nada de eso. Se empezaron a aparecer las cosas, todo se me empezó a aparecer, todo se me empezó a aparecer. Yo, de hecho, de formación soy diseñadora, de interiores, gráfica, y en la parte de la maestría en industrial, y yo iba a ser una diseñadora. Y bueno, a lo que la vida me trajo, que estuve escuchando todo lo que a la vida me llevó, yo me dedico a diseñar programas para el bienestar del ser humano, donde combino las técnicas yógicas y cosas de arte o elementos para apoyar a través de las técnicas que utilizo como arte terapia, pero con yoga. Y la vida fue la que me fue trayendo. Entonces yo lo quería aprender, pero para mí, no para enseñarlo, hasta que un día alguien lo empecé a hacer. Una que fue mi maestra me mandó a dar clases, porque en aquellos entonces no existían formaciones. Entonces después alguien me preguntaba, oye, ¿tú sabes por qué no me enseñas? Y así fue la cosa. Alguien me dejó un grupo, o sea, yo realmente nunca he buscado nada. Y bueno, de antes de que empezáramos, que dijiste, ¿qué te movió? Y algo así, que el propósito de la vida, fíjate que cuando yo era chica, o sea, yo me costaba, realmente yo he tenido una muy buena vida, pero internamente sí, yo he sido una mujer, tuve muchos conflictos internos, o niña, de conflictos internos por mi carácter. Entonces, en algún momento, como a los, no sé, 9 años, 10 años, 11 años, no me acuerdo, yo intenté suicidarme, ¿no? Entonces, como no me salió el suicidio, pues porque no tenía yo las técnicas bien desarrolladas, yo dije, por algo no me sale, y así desde esa edad yo dije, ya seré grande y sabré hacerlo, y por algo no me salió, algo tengo que hacer en esta vida. Fíjate, como desde los 10, 11 años más o menos fue como esa edad, ¿no? Entonces, pues como que la vida ha sido benéfica, y he escuchado, y he seguido el flujo a donde me va llevando siempre. Claro. Con la vela muy, muy al viento. Qué padre, gracias por compartirlo. La verdad es que siempre es interesante, ¿no? Como dices, del dolor a veces sale cosas lindas, y a veces también el negarnos como esta parte oscura que tenemos. O sea, ¿qué piensas de esto, de negar esa oscuridad? Y a veces vas con bandera de bueno, como dices, voy tratando de ayudar a la gente, pero en realidad es más como
por una forma de que me vean más que una humanidad genuina, ¿no? Por decirle de alguna forma. Entonces, hay gente que es mala, ¿no? Y también, pues el universo es eso, es bueno y malo. O sea, nada es malo, pues, o sea, es, ¿no? Exacto. O sea, muchas veces, igual y la gente que nos escucha, pues siempre nos quejamos, ¿no? Del otro, de por qué esa persona es así, por qué tiene ese carácter, por qué me trata de esa forma. Es su proceso, ¿no? Cuando empiezas a entender que cada uno tiene ciertas cuestiones y a lo mejor empiezas a desarrollar, no sé, esa es mi experiencia un poquito, ¿no? Que trato como a veces de empatizar con las otras personas, desde esta compasión de saber, no sabes qué está pasando en su cabeza, en su vida, como tú lo dices, ¿no? O sea, tú te veías una mujer fuerte y demás y por dentro te estabas quebrando y sufrías. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas que viven con estos conflictos internos, ¿no? Y uno, si piensa que está trabajando, pues es parte también de ese trabajo el ser compasivo y el poder adaptarte a otras personas también, ¿no? En ese camino. Entonces, dejar de juzgar, ¿no? Porque a veces también juzgamos, tendemos a juzgar demasiado. ¿Qué piensas de esto, Amrit? Justamente es más fácil ver la vida en el otro que la vida propia. O sea, eso requiere valentía, empezar a observar tu vida. Porque el juicio lo que hace en lugar, o sea, los seres humanos, que yo creo que ese es el mal de la humanidad, o sea, en lugar de crear lazos de unión, el juicio lo que hace es separación. La empatía es una forma de crear uniones y el juicio es una forma de crear desuniones. Y al final todos somos seres humanos y somos seres sintientes y que hemos tenido historias, ¿no? La luz y la oscuridad están a la par. ¿Por qué la gente que actúa de una forma con alevosía y ventaja en una negatividad, por qué lo actúan? Bueno, así como la gente que actúa en la luz, ¿no? Pero vamos a saber qué historias tienen internamente. Hablando de heridas, quién sabe si fueron bien, o sea, cómo vivieron sus historias de nacimiento, sus primeros años de vida, sus primeros 7 años de vida, cómo fue el entorno. Y todo eso va haciendo que te va formando o deformando. Y entonces, a veces el ver al otro es un gran espejo para verte a ti mismo. Y no quiere decir que yo soy exactamente como el otro, sino ese es ya un trabajo interno. O sea, ¿qué me está diciendo lo otro que me molesta tanto? ¿Qué puedo yo reconocer en mí? Que el otro lo tiene y es una oportunidad para trabajar ello. Lo que pasa es que a veces lo que vemos no nos gusta. Entonces, ahora sí que en la viña del universo hay polaridades. Todo en el universo son polaridades. La creación existe por las polaridades. El chiste es que esté en el punto de equilibrio. No hay que negar la oscuridad, porque todos tenemos oscuridad. No hay quien no la tenga. Pero la importancia es cómo nosotros vamos trabajando y equilibrando nuestra relación luminosa con la oscuridad. Y yo aquí les digo, es como el yin y el yang. La imagen del yin y el yang, esta esfera, donde adentro de la parte negra hay un punto blanco, adentro de la parte blanca hay un punto negro. Así como hay oscuridad y puede haber también maldad porque no estás conectando con los sentimientos, así la parte de la luz también te puede cegar y puedes dejar de ver. Claro. Entonces, todos son los puntos de equilibrio. ¿Y cómo llegas a ese equilibrio justo, a esa neutralidad? ¿Hay una forma? Pues uno, haciendo trabajo todos los días, trabajo personal. Yo lo que he visto, las técnicas, para mí las técnicas orientales son las técnicas reconocidas por siglos que han funcionado y que te llevan a descubrir y a conocer cómo funciona la mente, ¿no? Okay. Y es una de las cosas es a través del movimiento del cuerpo y la meditación. Aquí lo tenían nuestras antiguas culturas, lo tienen los orientales, hay en la cultura en Japón, en China. Entonces, todas las antiguas culturas siempre han tenido estos conocimientos. Entonces, uno es mover el cuerpo, uno es conocer la mente, cómo transita,
el reflexionar todos los días acerca de cómo es tu hoy y cómo fue tu ayer. O sea, yo le llamo, es como pagar las deudas emocionales, energéticas, mentales. ¿Cuál es la deuda? Bueno, ayer tuve un conflicto con tal, bueno, hoy ya con esta persona, a ver, ¿qué puedo solucionar? ¿Cómo puedo abordarlo? Para no volver a repetir lo mismo. Porque el perdón es muy fácil decirlo, pero la acción para no repetirlo, ese es el reto. Entonces es como todos los días dedicarte un tiempo de reflexión, de respiración, de ejercicio físico. Ya si no haces una técnica oriental con la que estás moviendo los campos energéticos, bueno, aunque sea sal a correr, sal a caminar, contacta con la naturaleza. Esas son otras formas de meditar, ¿no? Entonces eso es lo que te va haciendo que vayas como equilibrando la parte emocional y mental. Ok, alguien que está empezando en este proceso, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿cómo se vería el día 1 que empieza a trabajar o a querer trabajar en este tema del mindfulness o empezar a centrar qué es lo que viene a sanar o cómo conocerse profundamente? ¿Qué pensamientos, qué preguntas se tiene que hacer? Simplemente estar consciente en el momento. ¿Cómo es este proceso de reflexión que tú recomiendas? Bueno, yo invito a la gente que vayan a algún lugar porque siempre los acompañamientos son mejores, donde alguien ya lo haga, ¿no? Okay. O ir a fuentes, ¿no? Bueno, en filosofía los estoicos te dan como temas de reflexión, por ejemplo, de reflexiones diarias, Marco Aurelio, ¿no? De los griegos, hablando de ello. Pero si no es como sentarte, lo más fácil es sentarte a ver la naturaleza, si no hay un parque, un lugar, es conectarte con la respiración, solo sentir tu respiración, desde que entra por la nariz, por las fosas nasales, cómo entra y cómo circula hasta los pulmones y cómo sale. Esa es una meditación. Okay. Y observar tus pensamientos, no los vas a quitar, simplemente los observas y regresas a la atención a la meditación. Y el observar la naturaleza te hace como estar viendo, a ver, veo los colores, veo las formas, como este total presente, ¿no? Simplemente estás ahí 3 minutos y te van a aparecer 10 minutos, ¿no? O sea, se hace el tiempo más eterno, ¿no? Ese es como los básicos. Y otro es tener una libreta, que eso es lo que te ayuda a observarte, un diario, de observar estas reflexiones del día de ayer. A ver, ayer, ¿qué pasó? ¿Cómo estuve yo? ¿Qué sucedió? ¿Estuve contento? ¿Estuve triste? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo estaba mi mente? O sea, yo veo el nivel físico, cómo está mi cuerpo energéticamente, de que tengo energía o no tengo energía. Vamos a los básicos. ¿Cómo está mi estado emocional? ¿Cuáles son las emociones? Hay una rueda de las emociones ya se la consiguen en internet, pero los básicos, el enojo, la tristeza, la ansiedad, o sea, el miedo, ahorita no recuerdo, pero hay unos básicos, ¿no? Entonces, ver cómo está mi estado emocional y cómo ha estado mi flujo de pensamientos. ¿Estuve juzgando? ¿Estuve criticándome? Porque cuando tú juzgas hacia afuera, a ver cómo te tratas. Soy un tonto, no sirvo para esto, otra vez le eché a perder, o te salga algo mal y uno dice cualquier cosa, despotrica lo que sea. Entonces, eso, cómo yo me traté a mí mismo y cómo traté a los demás. Y cómo permití que los demás me trataran. Claro. Entonces, ver cómo se van las relaciones. Esto no me gustó, ¿por qué no me gustó? Entonces, hacerte como ver qué fue lo que pasó en el día, y así vas como todos los días. Entonces, la respiración es la gran meditación. Okay. Y ya, bueno, de ahí hay muchísimas técnicas, pero esa es la básica. La básica. Ok. Y regresando a este tema del renacimiento, entonces es también... Esta parte creo que viene mucho en función de las creencias, ¿no, Amrit? ¿Cómo vamos rompiendo estas falsas creencias? ¿Qué papel juega en este proceso las creencias? Pues muchas cosas las traemos porque las creencias están bien agarradas. Si portas un cuerpo femenino, si portas un cuerpo masculino.
si naciste en un núcleo de la familia, si eres del norte, del sur, del este y oeste, o sea, de cualquier lugar donde hayas nacido, cuál es este núcleo familiar y la creencia, pues, de donde tu familia se desarrolló. Porque las creencias es una de las cosas que no nos permite la libertad. Uh-huh. Ahora, muchas de las cosas no nos damos cuenta que la raíz son creencias. A veces dice uno, no me importa, ¿no? Pero en el no me importa qué hay debajo de ello, ¿no? Porque mi familia decía esto. O sea, las familias, los mandatos de las familias, ¿no? Que eso lo trabajan mucho en constelaciones, ¿no? O sea, mi padre decía que yo era un inútil y entonces la creencia es que todas las mujeres somos inútiles. Ajá. O cualquier cosa, ¿no? Por decirlo. O hacia el otro lado también, ¿no? Y creamos muchos mitos y entonces nos agarramos de esos mitos como si fueran sólidos y derrumbar las creencias lo que genera es miedo, porque si yo no estoy agarrado a algo que creo, entonces, ¿qué va a pasar, no? Y yo aquí les digo, es como aventarte, yo a veces les digo, hay que tener la experiencia de aventarse en un, ¿cómo se llama? En un paracaídas o bueno, al menos en estos de que te avientas con el parapente. El parapente, en algo ¿no? El parapente o el que que te pones que están en los parques de diversiones ahora. Como el bungee, ¿no? Sí, algo así, porque en el cerebro te genera el miedo. El miedo es lo que no te hace avanzar. La creencia tienes que romper ese miedo, porque si yo no rompo la creencia, ese miedo no me hace, ese miedo de la creencia no me permite actuar. Entonces, cuando tú te llevas tu cuerpo hacia cosas que te generan un miedo, claro, en un ambiente seguro, estás rompiendo esos mecanismos de defensa que existen en el cerebro. Uh-huh. Porque el cerebro no dice es una creencia, o sea, ese miedo me agarra tanto que yo me congelo, porque las creencias en el fondo son los miedos. Uh-huh. Son miedos. Claro, entonces, cuando vamos rompiendo ese mecanismo que tenemos, nos vamos liberando y no pasó nada. O sea, te agarró el paracaídas, se abrió el paracaídas, llegaste al otro lado, pero pues mientras fue pasar la adrenalina, el susto y todo. Y las creencias es como aceptar, primero, observar que yo tengo creencias. ¿Cuáles son las personales? Las de la familia y las de mi entorno, en la escuela donde me educaron, en el país en el que nací, ¿no? Porque hay cosas que de país a país cambian, ¿no? Y ver que al final es una creencia que no me está llevando a explorar otras partes de mí mismo, ¿no? Y es decir, es un trabajo, o sea, las cosas no son fáciles, hay que chambearle todos los días un poquito, media hora, yo les digo, media hora aunque sea. Claro, y como bien dices, o sea, a pesar de que no es fácil, la gente hoy está más metida en estos temas, ¿no? Y queremos soluciones inmediatas. O sea, dame el consejo para que resuelva mi vida, dame la terapia para que mañana sane esto que traigo arrastrando de 30, 40 años, ¿no? 50 años. O sea, al final, como bien dices, creo que son estas capas que a veces aceptarlo, pues duele, ¿no? Y pues somos seres humanos, al final del día pues va a estar ahí presente, pero qué buena analogía, porque es este tema de ver rompiéndote esas capas y a medida que se van quitando, pues quedas puro, ¿no? Y quedas quizás sin ese miedo. Y a lo mejor ese miedo dura toda la vida, ¿no? O sea, también hay que estar conscientes de que eso puede suceder, pero, ¿sí? Pero cómo aprendes a lidiar con ello, ¿no? Sí, o sea, aprendes a que lo reconoces, uno es reconocerlo, claro. Y otro es saber que es algo que está ahí arraigado y que vas a vivir con ello. Uh-huh. Y lo que va pasando en la vida es que se va diluyendo. Claro. Uh-huh. Es como un pensamiento, ¿no? Por ahí tenía una técnica, en un curso que alguna vez tomé, donde cuando tú tienes un trauma, y esa es casi esto que estás diciendo, ¿no? Tú tienes un trauma y entonces puedes pensarlo en este momento, lo recuerdas, y en tu cabeza estás recreando el momento que generó ese trauma, ¿no? Y es súper doloroso. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo evitamos, porque me duele. Y entonces, ¿qué sucede? Si tú aceptas ese dolor y lo recuerdas en tu mente en este momento, va a doler.
Pero si generas como una película en loop, ¿no? En donde vas recorriendo ese dolor constantemente, o sea, la siguiente vez te va a doler menos. Va a llegar un punto que ya no va a doler. O sea, esa mismo historia de que está en tu cabeza, dolorosa, es como decir a tu cerebro, no pasa nada, ya pasó. O sea, es como lo calmas, me parece, ¿no? Y es una técnica muy poderosa, muy sencilla, que a mí me parece poderosa porque al final sí es una manera de enfrentar esos traumas, ¿no? O sea, primero el trabajo de identificar cuáles son esos miedos que voy generando y esta técnica que te va también permitiendo, o sea, es una, ¿no? Pero creo que ese trabajo va de eso, ¿no? De cómo vamos reconociéndolos y luego la creencia, que es por qué viene ese miedo, o sea, qué fue ese factor que me generó, ¿no? Que le llaman esos bioshocks también en el tema de biodescodificación, ¿no? Que te generan un trauma y entonces pues estás ahí arrastrándolo constantemente. Sí, sí. Algo te iba a decir ahorita, pero ya se me fue el santo al cielo. Pero el que tú estés observando este loop y dando la vuelta, te permite, bueno, aquí a nivel de la contemplación, yo le llamo, es que yo uso todo que tenga como unas imágenes. Es como ir al cine. Okay. Entonces, ves este loop como en la película. Sí. Vuelves a ver el loop. Pero tú eres el espectador de la película. No eres el actor. Nada más observas. Entonces, eso lo que hace a nivel mental y emocional, crea una distancia. Que cuando estás aquí, yo es que tengo miedo y estás inmerso en el estado emocional. Hoy estaba escuchando a un neurocientífico que decía, el estado emocional te dura 38 minutos a lo mucho. Lo demás ya es aprendizaje. Estudiado. Entonces, aquí en yoga decimos, un estado emocional te tiene que durar 9 segundos, porque si no te conviertes en la conmoción, te conviertes en el estado emocional. Entonces, cuando uno se convierte en ese estado emocional, no puedes ver para ningún lado. Pero cuando haces esta práctica de contemplar como el cine, creas este espacio donde puedes contemplar todas estas emociones que conlleva lo que viviste, los traumas, pero desde un espacio donde no te sientes otra vez abrumado. Entonces, eso te va creando que la distancia va a ser mayor. Ahí está el evento, lo que viviste, pero cada vez la distancia de tu percepción sensorial y emocional se va modificando. Claro. Y al final lo que vamos haciendo con la meditación y la contemplación es modificar. No eres otro, nada más modificas. Ok. Estos ejercicios que tú haces también lo haces a la distancia. ¿Cómo funciona el proceso de acompañamiento? Bueno, realmente donde más hago esto es yo doy formaciones para ser maestro de nivel 1 de yoga. Entonces, yo les digo que es como el camino del héroe, ¿no? Entras de una forma y sales de otra porque a través de las prácticas que hacemos se van trabajando cosas. Entonces, ahí voy dando cada 2 meses un coaching a ver cómo va su proceso, cómo se van moviendo, o gente que viene aquí a tomar clases, porque yo sí les pido que hagan alguna práctica, y entonces ya después vamos teniendo como citas, o les dejo, podemos hacer citas por Zoom, por lo que sea, pero sí tiene que ir acompañado de hacer yoga o meditación, y cada X tiempo vamos viendo el proceso. Y lo hago como una hora de coach para ver. Estos tips que te voy dando, los voy dando cuando doy acompañamientos, ¿no? O sea, esta empatía, yo veo, bueno, a ver, tú eres más mental, tú eres más emocional, cómo están tus combinaciones con la numerología. Entonces, ahí me da como una pauta para poderle hablar al otro desde su propio idioma, que es la empatía. Claro, crear como un programa también a la medida, ¿no? El llegar al fondo de eso. Sí, igual también tiene que ver la alimentación, porque a veces pues tienes estados emocionales, pero nutres esos estados emocionales o mentales de las carencias también con alimentos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, pues no te recomiendo tomar azúcares dulces, ¿no? Mejor otros, algún otro alimento, ¿no? Ya
terapias, pues ya con Natalia. Claro. Pero, o sea, ya con alguien especializado. Pero ver qué alimentos estás comiendo, porque muchas veces también el alimento te mete en un estado emocional. Y Claro. que no puedas salir del estado emocional mental. Y estas Pero yo adicciones a los abordo los alimentos alimentos. desde lo yógico. Ajá. Claro. Porque también el alimento de repente genera adicción, ¿no? O sea, esto que decías del azúcar. Por ejemplo, yo soy adicto al azúcar. Ya Ajá. un adicto confeso. Pero es Ajá. muy difícil. A veces sabes que no lo debes comer, pero es difícil. O sea, lo tienes ahí y te entra una ansiedad y entonces quiero comer y es complicadísimo. O sea, cada vez voy mejorando, pero es un proceso muy difícil. ¿Tienes alguna técnica, algo que me recomiendes? Bueno, uno es como observar cuándo son, yo vuelvo a lo mismo, como observar cuándo son estos empaques de azúcares. Y yo lo que le digo es, ve cambiando, o sea, en lugar de tomar un azúcar procesada, pues mejor unas frutas, o sea, como otro tipo de azúcares que van dando al cuerpo, porque sí, quedarse sin azúcar en el cuerpo cuando estás acostumbrado, pues te genera después un estado de ansiedad de que necesito el azúcar, porque te vuelve a revitalizar. Y Claro. la curva del azúcar te da el pico, se siente bien y luego te sientes mal muy rápido. Entonces, cómo ir cambiando qué tipos de azúcares. Y yo lo que les digo, pues alternativas, ¿no? Por ejemplo, los dátiles es un tipo de azúcar mejor, o sea, cómo ir cambiando que sean alimento y te da esta sensación de azúcar. Y lo otro es, yo en lo personal, como aquí yógicamente, yo todo lo hago, te digo, es yógico, hay dietas, yo cada año, cada 2 años, hago una dieta verde que se llama como cualquier alimento verde, y eso me ha hecho a lo largo de los tiempos que mi cuerpo ya no aguanta el azúcar. O sea, aguanta una dosis, pero si se pasa la dosis en mi cuerpo, ya se me altera la química corporal y me siento mal. Y a mí eso no me pasaba. Yo me comía chocolates, o sea, pan dulce, o sea, también tuve mi época de comedora compulsiva, ¿no? Entonces, ahorita yo lo que escucho es lo que he aprendido a hacer es escuchar mi cuerpo. Y entonces ya digo, ya no quiero más, o sí comí hoy, pero ya, porque ya mi cuerpo está tan limpio que no lo tolera. Entonces yo lo que diría es como primero ir cambiando. Y yo también le hago trucos a la mente, o sea, tampoco decir nunca ya voy a comer, no. O sea, yo tomo azúcar, mi cafecito me lo tomo con azúcar porque me gusta. O sea, no, tampoco pongo, no, el azúcar es veneno un poco, ¿no? Pero ir como cubriendo y, por ejemplo, aquí en la Ayurveda habría que ver cuáles, como los doshas. Yo no soy especialista en Ayurveda, pero soy como los básicos, como por qué tu cuerpo necesita comer más azúcar a nivel de dosha y ver qué otros doshas necesitan fortalecerte y cuáles son los alimentos que contrarrestan esa necesidad del azúcar. Para ir equilibrando el dosha. Ok. Ok. Oye, qué bárbara, Amrit. Pues sí, es un trabajo profundo. De verdad, muchísimas gracias por esta charla. Pero bueno, antes de que nos despidamos, me gustaría que nos compartieras un mensaje final sobre qué crees un consejo, algo que no platicamos, que tú creas súper importante que la gente se tenga que llevar de todos estos temas que hemos hablado. Bueno, lo más importante es que yo creo que todos tenemos la oportunidad de tener una vida plena, todos los seres humanos, aunque nuestras circunstancias sean muy adversas. La adversidad nos da la capacidad de crecer mucho más y de potencializar más lo que la adversidad nos demuestra. Entonces todos tenemos esta gran derecho a vivir una vida plena, pero la vida plena no es porque todo te va bien, sino es porque has encontrado dentro de ti todos los recursos internos que te permiten esa plenitud y lo que conectas es la esencia de tu ser, que esa es la verdadera fuerza. El ser que es esa chispa que
que ese oasis infinito que habita en cada ser humano, que cuando vas a través de todo ello te fortalece y te ayuda a vivir una vida con plenitud, atravesando la parte gozosa y la parte dolorosa. Entonces, cuando aprendes a vivir esas dos polaridades, vives en plenitud. Entonces, bueno, yo invito a todos que se den la oportunidad de explorarse a sí mismos y de encontrar esas respuestas en ustedes mismos, y que estoy para servirle a todo el mundo aquí. Ovaciones del público, Amrit. Oye, antes de que nos despidamos, Amrit, igual cuéntanos en dónde te pueden seguir, la gente que nos escucha, si pueden tomar alguna sesión online o qué servicios ofreces también para que te puedan contactar. Mira, en Facebook estoy como Amrit Carcalza, ahí viene mi nombre en donde está mi imagen. Y en Cuernavaca, Morelos, estoy, y también, ahorita les digo en Cuernavaca, Morelos, donde estoy. Se llama La Morada Cuernavaca.blogspot. Ahí hay teatro, eso es básicamente lo de teatro, pero ahí viene la dirección de donde estamos. Okay. Y también tengo escuela, la escuela se llama Amrit Perem, que está en Facebook y en Instagram. Ok, perfecto. Entonces, amigos, si quieren contactarla, ahí están las redes, se los dejamos acá. Y ahí vienen también mis teléfonos, entonces. Está todo ahí. Perfecto, Amrit. Pues de verdad, muchísimas gracias. Agradezco mucho tu generosidad para compartirnos todo esto. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, por favor, compártanlo, denle like en YouTube, suscríbanse al canal y también califíquenos con 5 estrellas en todas las plataformas de audio. Amrit, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos. Gracias. Qué gusto. Gracias. Chao. Gracias a todos. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.